En el corazón del México rural, donde el sol agrieta la tierra y el polvo se aferra a los recuerdos, la desesperación tenía un nombre: Elena. Con el alma rota por la pérdida de su esposo y el cuerpo exhausto por el hambre, tomó la única decisión que le quedaba. Frente a la mirada febril de su pequeño Santiago, cuyo aliento era un hilo frágil a punto de romperse, susurró una promesa al viento helado que se colaba por las rendijas de su choza de adobe. Irían a la casona de los olvidos, aquel esqueleto de piedra y madera del que todos huían, el lugar que las leyendas decían que devoraba la esperanza y maldecía a quien osara cruzar su umbral. El aire en su humilde morada era un veneno lento, una mezcla del olor rancio de la pobreza, el moho que trepaba por las paredes y el aroma metálico de la enfermedad de su hijo. Cada noche, el frío se convertía en un depredador que se deslizaba bajo la manta raída para morderle los huesos, un recordatorio constante de su absoluta vulnerabilidad. El hambre era un nudo amargo en la garganta, un vacío en el estómago que ya ni siquiera dolía, simplemente existía, como una parte más de su ser. La tos seca de Santiago era la banda sonora de sus noches en vela, una melodía macabra que avivaba el terror más profundo que una madre puede conocer, el de no poder proteger a su propia sangre. La carta había llegado como una burla del destino, un papel amarillento con un sello de cera que no pertenecía a su mundo de miseria. Un notario de la capital, con una caligrafía tan elegante como impersonal, le informaba de que era la única heredera de su tía abuela Isabela, una mujer cuyo nombre apenas recordaba de los cuentos de su infancia. La herencia era una propiedad familiar abandonada hacía 70 años, un nombre que provocaba escalofríos en el pueblo: la Casona de los Olvidos. Para Elena, que no poseía más que su dolor y el amor inmenso por su hijo, la idea de una mansión era un espejismo cruel en su desierto de desamparo. Los vecinos, con la piedad que nace del miedo, le habían suplicado que no fuera. Le hablaron de sombras que danzaban en las ventanas rotas, de lamentos que el viento arrastraba desde sus muros decrépitos y de la inmensa desdicha que había caído sobre cada alma que alguna vez la habitó. Le dijeron que era una tumba, un monumento al fracaso y a la tragedia de sus antepasados, y que buscar refugio allí era como pedirle a la muerte que te abriera sus puertas. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su esperanza, pero una esperanza, por muy pequeña que fuera, era todo lo que tenía. Pero, ¿qué fantasma podría ser más aterrador que ver a tu propio hijo consumirse lentamente entre tus brazos? ¿Qué maldición podría superar la condena de la inanición? En la balanza de su alma, el miedo a lo desconocido pesaba mucho menos que la certeza de un final trágico si se quedaban allí. La casona era un abismo, sí, pero en el fondo de ese abismo titilaba una luz, una posibilidad remota de salvación. Su amor de madre, forjado en el fuego de la pérdida y la adversidad, se convirtió en una armadura contra el terror, una determinación inquebrantable que silenció las voces del pánico. Al amanecer, con los primeros rayos de un sol pálido que no prometía calor alguno, Elena envolvió a Santiago en la única manta decente que les quedaba. Guardó la carta, su único mapa hacia lo incierto y una pequeña cruz de madera que su esposo había tallado para ella. No miró atrás. Dejar aquella choza no era abandonar un hogar, sino escapar de una tumba lenta. Mientras caminaba, con el pequeño cuerpo de su hijo pegado a su pecho, sus pasos levantaban un polvo que parecía despedirla para siempre, llevándose consigo los últimos vestigios de la mujer que una vez fue. Antes de continuar, suscríbete al canal, comparte y dale a me gusta, porque el final de esta historia te va a sorprender. Y cuéntame en los comentarios, ¿tendrías el valor de entrar en un lugar maldito si fuera la única esperanza para tus hijos? Con cada paso que la alejaba de su pasado, se acercaba a la silueta imponente que se recortaba en el horizonte, una mancha oscura contra el cielo anaranjado. La casona de los olvidos la esperaba, envuelta en su manto de silencio y leyendas. Elena avanzaba hacia ella impulsada por la fuerza más poderosa del universo, la de una madre dispuesta a enfrentar cualquier infierno por su hijo. Poco sabía ella que el verdadero secreto de aquel lugar no eran los fantasmas, sino algo que cambiaría para siempre el destino de su familia. Pero antes de la casona, antes del hambre que roía las entrañas y del frío que se aferraba a los huesos, hubo un tiempo de sol y de risas.
un tiempo en que el mundo de Elena no era más grande que la pequeña parcela de tierra que trabajaba junto a su esposo Mateo. Su hogar era humilde, sí, una choza de adobe con un techo de paja que olía a tierra mojada después de la lluvia, pero estaba lleno de una riqueza que ningún oro podría comprar. Era un santuario tejido con amor, donde cada atardecer traía el sonido de la guitarra de Mateo y el aroma de las tortillas de maíz recién hechas. Mateo era un hombre forjado por el sol, con las manos callosas de quien arranca la vida a la tierra con esfuerzo y sudor. Su risa era un trueno suave que ahuyentaba las sombras, y sus ojos, del color de la tierra fértil, veían en Elena y en el pequeño Santiago el único tesoro que importaba. No poseían lujos, ni sedas, ni carruajes, pero tenían la abundancia de los corazones plenos. Dormían sobre un petate, pero soñaban en un lecho de promesas compartidas. Comían frijoles y maíz, pero se alimentaban de un afecto inagotable. Cada mañana, Elena se despertaba con el calor del cuerpo de su esposo a su lado y el primer canto de los gallos. Mientras el sol despuntaba, tiñendo de rosa las montañas lejanas, ella ya estaba moliendo el nixtamal y el sonido rítmico de la piedra de moler era la primera nota de la sinfonía de su día. Veía a Mateo salir hacia el campo, con su sombrero de paja y la azada al hombro, y sentía una paz profunda, la certeza de que, mientras estuvieran juntos, ninguna tormenta podría derribarlos. Santiago, con sus pequeños pies descalzos, correteaba entre ellos, un torbellino de alegría inocente. Para él, el mundo era un lugar seguro y maravilloso. Su padre era el gigante que podía levantarlo hasta tocar el cielo y cuya voz podía contar las historias más fantásticas sobre coyotes y estrellas. Su madre era el refugio, el olor a pan caliente, la mano suave que curaba los raspones de sus rodillas y el susurro que calmaba sus pesadillas. La pobreza era una palabra que no existía en su vocabulario. Pero la felicidad en las vidas de los humildes es a menudo una flor frágil que crece al borde de un precipicio. La tragedia llegó sin aviso, como una serpiente que se desliza en la noche. Una fiebre implacable, traída por las aguas estancadas de una mala temporada de lluvias, se apoderó del cuerpo fuerte de Mateo. Lo que comenzó como un simple escalofrío se convirtió en un fuego que lo consumía desde dentro, un delirio que le robaba los recuerdos y lo alejaba de la realidad. Elena luchó contra la enfermedad con la ferocidad de una leona. Vendió la única gallina que tenían por un puñado de hierbas amargas que le recomendó la curandera del pueblo. Pasó noches enteras en vela, aplicando paños fríos en la frente ardiente de su esposo, susurrándole promesas y rezos al oído, rogándole a un cielo sordo que no se lo llevara. Sentía cómo la vida de Mateo se le escapaba entre los dedos, como un puñado de arena fina, y la impotencia era un veneno que le quemaba el alma. El final llegó en una madrugada silenciosa, cuando la luna aún vigilaba el mundo. El pecho de Mateo dejó de subir y bajar, y el silencio que llenó la choza fue más estruendoso que cualquier grito. Elena se quedó inmóvil, sosteniendo su mano ya fría, mientras el primer rayo de sol se filtraba por la puerta, iluminando un mundo que, de repente, se había vuelto gris y vacío. El dolor fue una ola inmensa que la arrastró a un océano de desolación, un abismo tan profundo que pensó que nunca más volvería a ver la luz. El luto de una viuda pobre es un lujo que no se puede permitir. Apenas había enterrado a su esposo con la ayuda de unos pocos vecinos compasivos cuando la sombra del verdadero poder se cernió sobre ella. Don Ricardo Montenegro, el cacique de la región, dueño de casi todas las tierras hasta donde alcanzaba la vista, no tardó en aparecer. No llegó para ofrecer consuelo, sino para reclamar lo que consideraba suyo con la puntualidad de un buitre. Su llegada fue un espectáculo de ostentación diseñado para intimidar. No venía en un caballo cualquiera, sino en un imponente semental andaluz de pelaje negro como la noche, cuya silla de montar brillaba con incrustaciones de plata que cegaban bajo el sol. Lo flanqueaban dos de sus capataces, hombres de rostro duro y manos que descansaban con familiaridad sobre las pistolas que llevaban al cinto. Don Ricardo vestía con la opulencia de un virrey, con una chaqueta de lana fina y botas de cuero tan lustrosas que reflejaban el cielo. Elena lo recibió en la puerta de su choza, con Santiago escondido detrás de sus faldas, aferrándose a ella con un miedo que le hacía temblar.
El contraste entre ellos era un abismo. Ella, con su vestido de luto raído y los pies descalzos cubiertos de polvo. Él, un monumento a la riqueza y al poder, mirando su humilde morada con un desprecio apenas disimulado, como si la sola existencia de aquella pobreza ofendiera su vista. Don Ricardo no se molestó en desmontar. Desde la altura de su montura la miró como se mira un insecto. Su voz, grave y untuosa, no contenía ni una pizca de compasión. Era la voz de un hombre acostumbrado a que el mundo se doblara a su voluntad, un hombre para quien las personas como Elena no eran más que piezas en su tablero, fácilmente descartables. Su presencia llenaba el aire de una tensión asfixiante. «Mujer», comenzó, y la palabra sonó como un insulto, despojándola de su nombre y de su identidad. «Tu marido ha muerto. Una lástima, era un buen trabajador, sabía cuál era su lugar. Pero la deuda que tenía conmigo por el uso de esta tierra no ha muerto con él. Y como veo que no tienes con qué pagar, tendrás que marcharte. Necesito esta parcela para mis nuevos cultivos». El corazón de Elena se detuvo. ¿Deuda? Mateo nunca había mencionado ninguna deuda. Siempre habían pagado su parte de la cosecha, como era el acuerdo. La mentira era tan evidente, tan descarada, que la dejó sin aliento. Era la ley del más fuerte, una excusa cruel envuelta en palabras de negocios para arrebatarle lo poco que le quedaba en el mundo. El olor de la injusticia era más penetrante que el polvo del camino. «No es posible, señor», susurró ella, con la voz temblosa por la indignación y el miedo. «No tenemos a dónde ir, mi hijo está enfermo». Su súplica se perdió en el aire, rebotando contra la muralla de indiferencia del cacique. Su vulnerabilidad no era motivo de piedad, sino el detonante de su crueldad. Don Ricardo soltó una carcajada seca, un sonido desprovisto de alegría que hizo que Santiago se encogiera aún más. «Tus problemas no son de mi incumbencia. La caridad es para los curas. Yo soy un hombre de negocios. Tienes hasta el atardecer para sacar tus cosas y desaparecer de mi vista. Si al volver el sol te encuentro aquí, mis hombres se encargarán de echarte. Y no serán tan amables como yo». La amenaza colgó en el aire, pesada y definitiva. No había espacio para la negociación, no había tribunal al que apelar. La palabra de don Ricardo era la única ley en aquellas tierras. Elena sintió cómo la humillación le quemaba las mejillas, una impotencia tan grande que se transformó en una rabia fría. Miró el rostro impasible del hombre que tenía delante y comprendió la verdadera naturaleza del mal, una absoluta falta de empatía. Sin esperar respuesta, don Ricardo giró las riendas de su magnífico caballo y se marchó, levantando una nube de polvo que se asentó sobre Elena como un sudario. Era el polvo de su arrogancia, la tierra de su desprecio. Los capataces se quedaron un momento más, mirándola con ojos vacíos, como perros de presa esperando la orden de su amo, antes de seguirlo. La dejaron sola, con la sentencia de su destierro resonando en sus oídos. El resto del día fue una pesadilla borrosa. Con el corazón hecho pedazos, Elena comenzó a recoger sus escasas pertenencias. Cada objeto era un recuerdo de Mateo, un fragmento de la vida que le habían arrebatado. La silla de madera que él había tallado, la manta que los había abrigado en las noches frías, los pequeños juguetes de barro de Santiago. Todo parecía manchado por la crueldad de aquella mañana. Los vecinos la observaban desde la distancia, con los rostros llenos de una piedad temerosa. Nadie se atrevía a acercarse, nadie se atrevía a ofrecerle ayuda o refugio. El miedo a don Ricardo era una jaula invisible que los mantenía a todos prisioneros. Elena no los culpó. Comprendió su silencio porque ella misma sentía cómo ese mismo miedo le helaba la sangre y le paralizaba los miembros. La humillación fue completa cuando los hombres del cacique regresaron al atardecer. No esperaron a que ella terminara. Entraron en la choza y sin mediar palabra comenzaron a arrojar sus cosas al exterior. El petate, las pocas ollas de barro, la ropa, cada objeto que caía al suelo era un golpe a su dignidad, una profanación de su hogar y de sus recuerdos. Santiago, que hasta entonces había permanecido en un silencio aterrorizado, rompió a llorar. Un llanto desgarrador, el llanto de un niño que ve cómo su mundo se desmorona sin entender por qué.
Elena lo abrazó con todas sus fuerzas, intentando protegerlo no solo de la vista de aquella brutalidad, sino del sonido de sus propias esperanzas haciéndose añicos contra el suelo. Cuando todo estuvo fuera, uno de los hombres prendió una antorcha y sin la menor vacilación la arrojó sobre el techo de paja. Las llamas prendieron al instante, devorando la estructura seca con una voracidad espantosa. El fuego crepitó y rugió, convirtiendo en cenizas y humo los años de amor y de esfuerzo. Era el acto final de la aniquilación, un mensaje claro: aquí no queda nada para ti. De pie, en medio del camino, con su hijo sollozando contra su pecho y el resplandor anaranjado del fuego pintando lágrimas en su rostro, Elena observó arder su pasado. Sintió un vacío tan inmenso que creyó que la consumiría. Había perdido a su esposo, su hogar y su dignidad en cuestión de días. No le quedaba nada, salvo el pequeño cuerpo tembloroso que se aferraba a ella como si fuera la única ancla en un mundo que se había vuelto loco. Aquella noche, el mundo se redujo al olor acre del humo y a la fría caricia del relente sobre la piel. Las ruinas de lo que había sido su hogar aún humeaban, pequeños fantasmas de brasas anaranjadas que parpadeaban en la oscuridad como ojos moribundos. Elena, sentada sobre la tierra dura del camino, acunaba el cuerpo tembloroso de Santiago, cuyo llanto se había convertido en un gemido silencioso y agotado. El silencio del campo, antes un consuelo, era ahora un abismo que se tragaba cualquier atisbo de esperanza, un lienzo negro sobre el que se proyectaba el rostro sonriente de don Ricardo. La primera noche como desterradas fue una lección sobre la indiferencia del universo. Encontraron refugio precario en el hueco de unas rocas a las afueras del pueblo, un cubil más propio de animales que de seres humanos. El suelo helado se filtraba a través de su ropa delgada, clavándose en sus huesos con la persistencia de 1000 agujas de hielo. Cada ráfaga de viento era un látigo que les recordaba su desnudez, su absoluta desprotección. El hambre, que antes era una molestia, se había transformado en un dolor agudo, una bestia que les roía las entrañas sin piedad. Al amanecer, con el cuerpo entumecido y el alma encogida, Elena intentó buscar ayuda. Recorrió las calles del pueblo que la había visto crecer, llamando a puertas que siempre le habían estado abiertas. Pero el miedo a don Ricardo era una plaga que había infectado los corazones de todos. Recibió miradas esquivas, susurros de falsa compasión y puertas que se cerraban con una suavidad que era más cruel que un portazo. Comprendió entonces la soledad más profunda, la de estar rodeada de gente y ser invisible. Los días siguientes se fundieron en una pesadilla monótona de hambre y humillación. Mendigó, por primera vez en su vida, sintiendo cómo cada negativa le arrancaba un trozo de dignidad. Compartía con Santiago las pocas cortezas de pan duro o la fruta magullada que alguna alma caritativa, movida por un fugaz impulso de piedad, le arrojaba como si alimentara a un perro callejero. Veía el brillo de la fiebre en los ojos de su hijo, escuchaba el silbido en su pecho con cada respiración, y sentía cómo el terror le estrangulaba el corazón. Se convirtieron en espectros que vagaban por los márgenes del mundo, durmiendo donde la noche los encontraba, bebiendo de los arroyos y comiendo lo que la tierra, en su escasa generosidad, les ofrecía. El mundo de la gente decente, el de los techos y las comidas calientes, se había vuelto un recuerdo lejano, un paraíso perdido al que ya no tenían acceso. Elena sentía cómo sus fuerzas la abandonaban, cómo su cuerpo, castigado por el hambre y el frío, comenzaba a rendirse. El punto de quiebre llegó durante una noche de lluvia helada. Refugiados bajo el alero de la iglesia, con Santiago ardiendo en fiebre y delirando entre sus brazos, Elena sintió que el final estaba cerca. La impotencia era un océano negro que la ahogaba. Levantó la vista hacia el cielo oscuro, un cielo que no ofrecía respuestas ni consuelo, y por un instante, solo un instante, deseó que todo terminara. Que la muerte viniera por los dos y pusiera fin a aquel sufrimiento insoportable. Fue en ese abismo de desesperación donde un recuerdo, frágil como la luz de una vela lejana, comenzó a parpadear en su mente. La carta, el sello de cera, el nombre que todos pronunciaban con un escalofrío, la casona de los olvidos, la herencia de una tía abuela olvidada.
Al principio, la idea le pareció una locura, un delirio provocado por el hambre. Buscar refugio en un lugar del que todos huían, un lugar que las leyendas decían que estaba maldito, era como saltar de un precipicio para escapar del fuego. Recordó los cuentos que había oído desde niña, historias susurradas alrededor de las hogueras en las noches de invierno. Hablaban de sombras que se movían por cuenta propia en los salones vacíos, de lamentos de almas en pena que el viento arrastraba desde sus muros y de una tristeza tan profunda que impregnaba la propia piedra, marchitando todo lo que crecía a su alrededor. Decían que la casona devoraba la felicidad y que cualquiera que osara habitarla estaba condenado a la desdicha. Pero entonces bajó la mirada hacia el rostro pálido de su hijo, hacia sus labios agrietados que murmuraban el nombre de su padre en sueños febriles. ¿Qué fantasma podría ser más aterrador que la imagen de su pequeño consumiéndose en sus brazos? ¿Qué maldición podría ser más cruel que la condena de la inanición y el abandono? El terror a lo desconocido palideció frente a la certeza de la muerte que los acechaba en aquel callejón. En ese instante, algo se quebró dentro de Elena, pero no fue su espíritu, fue la cáscara del miedo. La desesperación, llevada a su límite extremo, se transmutó en una forma pura y salvaje de coraje. Si el mundo de los vivos les había cerrado todas sus puertas, entonces buscaría refugio en el mundo de los muertos. Si la sociedad la había desterrado, entonces reclamaría su herencia entre los fantasmas. Su amor de madre se convirtió en una armadura, su dolor en una espada. Una decisión así, nacida del más profundo amor y la más absoluta desesperanza, tiene una fuerza que puede cambiar el curso de un destino. Una historia como esta merece ser escuchada, merece viajar lejos para recordarnos que la voluntad de una madre puede desafiar al propio olvido. Si sientes en tu corazón la verdad de esta lucha, permite que tu apoyo se una a su causa. Comparte este viaje para que la luz de la esperanza, por muy tenue que sea, llegue a todos los rincones. Al amanecer, la lluvia había cesado, dejando tras de sí un aire limpio y frío. Elena ya no era la mujer rota de la noche anterior. Había una nueva luz en sus ojos, la luz acerada de la determinación. Con movimientos lentos pero firmes, envolvió a Santiago en los restos de su rebozo, lo alzó en brazos y se puso en pie. Su cuerpo protestaba, debilitado, pero su voluntad era inquebrantable. No llevaba consigo más que a su hijo, el amor inmenso que sentía por él y la arrugada carta del notario que guardaba como un tesoro en el bolsillo de su falda. Aquel pedazo de papel amarillento era ahora su única brújula, su único mapa hacia un futuro incierto que, por terrible que pudiera ser, era preferible a no tener futuro alguno. Le dio la espalda al pueblo, a sus puertas cerradas y a sus miradas de piedad inútil, y comenzó a caminar por el sendero que se adentraba en las colinas. No miró atrás. El pasado era un campo de cenizas, y no había nada que rescatar de él. Solo importaba el camino que se abría ante ella, un camino que la llevaría a la boca del lobo, al corazón de la leyenda. La caminata fue una prueba de resistencia. El sol del mediodía castigaba la tierra reseca y el polvo del camino se le pegaba a la piel sudorosa. Sus pies descalzos, ya maltratados, se llenaron de ampollas y cortes, y cada paso era un pequeño acto de agonía. Pero seguía adelante, impulsada por una fuerza que ya no sentía como suya, como si el espíritu de todas las madres que habían luchado antes que ella la estuvieran sosteniendo. Y entonces, al atardecer, cuando el cielo se teñía de colores violetas y anaranjados, la vio. Recortada contra el disco del sol poniente, en la cima de la colina más alta, se erguía la silueta oscura y angulosa de la Casona de los Olvidos. Era más grande e imponente de lo que jamás había imaginado, una mancha de tinta negra que parecía absorber la luz a su alrededor, una fortaleza de silencio y abandono. A medida que se acercaba, los detalles emergían de las sombras como secretos revelados. Muros de piedra cubiertos por una hiedra gruesa como un sudario, ventanas que eran cuencas vacías y oscuras, y un techo parcialmente hundido que le daba el aspecto de una calavera. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena, un eco de las viejas historias, del miedo ancestral que aquel lugar inspiraba.
Finalmente, llegó. Se detuvo frente a un enorme portón de hierro forjado, comido por el óxido y entrelazado con enredaderas espinosas. El viento silbaba a través de los barrotes, produciendo un sonido bajo y lastimero, como un lamento. Era el umbral entre el mundo que la había rechazado y un misterio que la esperaba. Sosteniendo con más fuerza el cuerpo dormido de su hijo, respiró hondo y empujó el pesado portón. El quejido del metal fue un lamento largo y oxidado, un grito de protesta contra una intrusión que llevaba 70 años esperando. El portón de hierro forjado, una maraña de enredaderas y corrosión, cedió finalmente al empuje desesperado de Elena, abriendo una boca oscura hacia el patio invadido por la maleza. Al cruzar el umbral, sintió como si el aire mismo cambiara, volviéndose más denso, más frío, cargado con el peso de décadas de silencio y abandono. Era el aliento de un lugar que había olvidado cómo respirar, un suspiro exhalado desde las profundidades del olvido. El olor fue lo primero que la golpeó, una mezcla compleja y abrumadora que hablaba de la larga decadencia del lugar. Olía a tierra húmeda, a madera podrida, al perfume dulzón y fantasmal de las flores silvestres que crecían sin control, y por debajo de todo, un aroma penetrante a moho y a polvo antiguo, el polvo de los recuerdos descompuestos. La luz del atardecer se filtraba a través de las ramas de árboles nudosos, proyectando sombras alargadas y danzantes sobre la fachada de piedra, haciendo que las ventanas rotas parecieran cuencas vacías en el cráneo de un gigante dormido. Un escalofrío recorrió la espalda de Elena, uno que no tenía nada que ver con el frío. Por un instante, el terror puro y las leyendas susurradas en el pueblo amenazaron con hacerla retroceder, con empujarla de vuelta al mundo que la había desterrado. Pero entonces sintió el leve peso de Santiago en sus brazos, escuchó su respiración febril cerca de su oído y el miedo se transformó en una resolución helada. Aquella fortaleza en ruinas, aquella tumba de esperanzas pasadas, era su única oportunidad. No había marcha atrás. ¿Sería un santuario o sería su sepulcro? Pero la elección ya estaba hecha. El gran salón de entrada era un mausoleo de una opulencia perdida. El polvo lo cubría todo como un sudario gris, suavizando los contornos de los muebles que se adivinaban bajo sábanas blancas, espectros silenciosos de una vida de lujos y bailes lejanos. Un rayo de sol solitario que se colaba por un agujero en el techo iluminaba millones de partículas danzantes en el aire, como si el propio tiempo se hubiera hecho visible. En las paredes, los retratos de sus antepasados la observaban desde marcos dorados y deslucidos, sus rostros severos y sus ojos oscuros llenos de una advertencia silenciosa. Santiago se aferró a su falda, escondiendo el rostro en los pliegues de la tela. Su pequeño cuerpo temblaba, no de frío, sino de un pavor infantil que Elena comprendía demasiado bien. Se arrodilló a su lado, apartando con ternura un mechón de pelo de su frente sudorosa. Su propia alma estaba encogida por el miedo, pero su voz, cuando habló, era un bálsamo de calma y seguridad, una mentira piadosa forjada en el más puro amor maternal. Le prometió que allí estarían a salvo, que aquella casa grande solo estaba triste y necesitaba que ellos la cuidaran. El silencio dentro de la casona era una entidad viva y opresiva. Era un silencio tan profundo que sus propios pasos sobre el suelo de baldosas rotas sonaban como una profanación, como si hubieran interrumpido un sueño de décadas. De vez en cuando, el viento aullaba a través de las ventanas rotas, haciendo gemir las vigas del techo y arrastrando consigo el susurro de las hojas secas. Eran los únicos sonidos en un mundo que parecía haber sido abandonado por Dios, los lamentos de una casa que se desmorona lentamente sobre sí misma. Recorrieron las habitaciones de la planta baja con la cautela de quien explora una tierra extraña y peligrosa. Cada puerta que se abría con un chirrido revelaba una nueva escena de desolación. Un comedor con la mesa aún puesta para una cena que nunca se sirvió. Un salón de música con un piano de cola cuya tapa abierta parecía una boca desdentada. Finalmente, encontraron una habitación en la parte trasera, la antigua cocina, que parecía la menos dañada. Tenía un enorme hogar de piedra y una puerta que daba a un patio interior. Aquel sería su refugio. La primera noche fue un descenso a un nuevo tipo de infierno helado.
El frío de la casona era diferente al del campo abierto. Era un frío húmedo, que emanaba de las propias piedras y se calaba hasta los huesos. Elena bloqueó la puerta con un viejo arcón y encendió un pequeño fuego en el hogar con la madera podrida que pudo encontrar. Se acurrucó con Santiago sobre un montón de sacos viejos, envolviéndolo con su propio cuerpo, intentando darle un calor que ella misma no sentía. Pasó la noche en vela, escuchando los crujidos y lamentos de la casa, sintiéndose como la última guardiana de un mundo moribundo. Con las primeras luces del alba, comenzó la verdadera batalla. La tarea que tenía por delante era tan monumental que resultaba paralizante. La suciedad, el desorden, la ruina. ¿Por dónde empezar a devolverle la vida a algo que llevaba tanto tiempo muerto? Pero la inacción era un lujo que no podía permitirse. Con una determinación feroz, tomó una vieja escoba que encontró en un rincón y comenzó a barrer un pequeño espacio en el suelo de la cocina. Era un gesto pequeño, casi inútil, pero era un comienzo. Era un acto de desafío. Cada palada de polvo y escombros que arrojaba fuera era una victoria. El trabajo físico, agotador y repetitivo, se convirtió en su ancla. Limpiaba con una furia contenida, fregando la mugre de décadas como si pudiera limpiar también las manchas de su propio dolor y humillación. El sudor que perlaba su frente y el dolor en sus músculos eran recordatorios de que seguía viva, de que seguía luchando. No estaba simplemente limpiando una casa, estaba reclamando su territorio, construyendo una barricada contra la desesperación que la acechaba. El descubrimiento más vital se produjo en el patio interior. Oculto bajo una maraña de zarzas y yedra, encontró un viejo pozo de piedra con una cubierta de madera medio podrida. El mecanismo de la polea estaba oxidado y atascado, y le costó casi todo un día de esfuerzo, con las manos sangrando, lograr que la vieja cubeta de madera descendiera a las profundidades oscuras. El sonido del agua al ser golpeada fue la música más dulce que había oído en meses, la promesa de vida en medio de la muerte. Cuando finalmente logró subir el primer cubo, el agua estaba turbia y llena de hojas, pero tras varios intentos comenzó a salir clara y fría. Bebió con avidez, sintiendo cómo el líquido fresco y limpio calmaba el fuego de su garganta y renovaba sus fuerzas. Le dio de beber a Santiago, que la miraba con ojos grandes y asombrados. Aquella agua era más que una simple bebida. Era un bautismo, la primera bendición que la casona les ofrecía, un pacto de supervivencia entre ellos y aquel lugar olvidado. Los días siguientes los dedicó a la búsqueda del tesoro de los pobres, cualquier cosa útil que el tiempo y el abandono no hubieran destruido por completo. Encontró algunas ollas de hierro ennegrecidas pero intactas, un par de mantas de lana comidas por la polilla que pudo remendar, y en una despensa olvidada, unos frascos de conservas sellados con cera, cuyo contenido milagrosamente aún era comestible. Cada hallazgo era una pequeña chispa de esperanza, un arma más en su arsenal contra el hambre y el frío. Su cuerpo protestaba con un coro de dolores, la espalda le ardía por el esfuerzo constante, sus manos estaban cubiertas de callos y ampollas, y sus pies descalzos sufrían en el suelo irregular. Pero algo dentro de ella se negaba a ceder. Cada amanecer la encontraba más cansada pero también más fuerte, más delgada, pero con una dureza en la mirada que antes no poseía. Estaba siendo forjada en el crisol de la adversidad, y el metal de su espíritu se estaba templando hasta volverse irrompible. En un rincón del patio, protegido por un muro derrumbado, descubrió los restos de lo que una vez fue un huerto. Estaba ahogado por la maleza, pero la tierra, al removerla, se sentía oscura y fértil. La visión de aquella tierra prometedora encendió en su corazón una nueva clase de esperanza, una que miraba más allá del día a día. Imaginó semillas brotando, plantas creciendo, el aroma de las verduras frescas. Imaginó un futuro, y por primera vez no parecía un sueño imposible. Con cada día que pasaba, la casona dejaba de ser un monstruo amenazante para convertirse en su aliada, en su fortaleza. Elena ya no se sentía como una intrusa temblorosa, sino como la señora de aquel dominio de sombras y silencio. Se movía por sus pasillos con una confianza creciente, aprendiendo sus sonidos, sus secretos, sus ritmos. Aquella herencia de ruina y olvido se estaba transformando, bajo el poder de su voluntad indomable, en el único hogar que le quedaba en el mundo.
Una semana después de su llegada, habiendo establecido una frágil rutina de supervivencia, decidió enfrentarse a una de las estancias más imponentes y derruidas, la biblioteca. El olor a papel mohoso y a cuero descompuesto era casi asfixiante. Los libros se habían deshecho en las estanterías, formando montones de podridumbre marrón, y un enorme escritorio de caoba yacía volcado en el centro de la habitación, como una bestia caída. Fue al intentar moverlo cuando todo cambió. Mientras empujaba con todo su peso una de las patas del escritorio para enderezarlo, la madera raspó contra el suelo de una forma extraña. No fue el sonido sólido y sordo de la madera contra la piedra, sino un eco hueco, una resonancia que vibró a través de la suela de sus pies descalzos y le envió un cosquilleo de extrañeza por toda la espina dorsal. Se detuvo, con el corazón latiendo un poco más rápido, y empujó de nuevo. El sonido se repitió, inconfundible. Había algo debajo. La curiosidad, una emoción que casi había olvidado, se apoderó de ella con una fuerza arrolladora. Se arrodilló sobre el suelo polvoriento y comenzó a examinar las tablas de madera. Estaban cubiertas por una capa de suciedad tan gruesa que parecían una superficie uniforme. Pero al raspar con las uñas, comenzó a distinguir unas finas líneas, un contorno casi invisible. Era un cuadrado perfecto, demasiado regular para ser una casualidad. Era el contorno de una trampilla. Pasó la siguiente hora en una búsqueda frenética de una herramienta, algo que pudiera usar como palanca. Encontró una barra de hierro del hogar, oxidada pero sólida. Con un esfuerzo que le hizo gemir, la introdujo en una de las rendijas y tiró. La madera vieja crujió en señal de protesta, resistiéndose a revelar un secreto que había guardado durante generaciones. Elena tiró de nuevo, poniendo todo su peso, toda su desesperación y toda su esperanza en aquel único movimiento. Con un estruendo seco y violento, la cerradura interior se rompió y la trampilla cedió, levantándose unos centímetros. Un soplo de aire viciado y helado escapó de la oscuridad, un aliento que olía a tierra profunda, a tiempo estancado y a secretos enterrados. Era un olor completamente diferente al del resto de la casa, un aroma a cripta, a un lugar que nunca había estado destinado a ser abierto de nuevo. Elena sintió un nudo de miedo y expectación en la garganta. Tras fabricar una antorcha improvisada con un palo y un trozo de tela empapado en aceite de una vieja lámpara, se asomó al agujero negro. Una escalera de piedra toscamente tallada descendía hacia una oscuridad que parecía devorar la luz. Respiró hondo, el humo de la antorcha picándole en los ojos, y comenzó a bajar. Cada escalón la llevaba más adentro de las entrañas de la casona, más lejos del mundo conocido, hacia el corazón del misterio que don Ricardo le había insinuado. La cámara subterránea no era grande, apenas un pequeño sótano de paredes de piedra desnuda. No había telarañas ni ratas. El lugar había estado tan herméticamente sellado que parecía un espacio suspendido fuera del tiempo. El aire era gélido y sin movimiento, y en el centro exacto de la habitación, colocado sobre un pedestal de piedra como si fuera un altar, descansaba un gran cofre de madera oscura, reforzado con correas de cuero y latón ennegrecido. A diferencia de todo lo demás en la casa, el cofre estaba casi libre de polvo. Alguien lo había colocado allí con un cuidado reverencial. Elena se acercó lentamente, la luz de la antorcha danzando las sombras en las paredes. Sentía los latidos de su corazón en los oídos, un tambor que marcaba un momento de profunda trascendencia. Aquello era la razón de la prohibición de sus ancestros, el núcleo de todas las leyendas. Con los dedos temblorosos palpó los pesados cierres de latón. No estaban cerrados con llave. Con un esfuerzo los levantó, y el sonido metálico rompió el silencio sepulcral de la cámara. Contuvo la respiración y con un movimiento lento y solemne levantó la pesada tapa del cofre. La luz de la antorcha iluminó el interior, y un grito ahogado escapó de sus labios. Lo primero que vio fue el brillo apagado de la plata. En la parte superior, cuidadosamente colocado dentro de una bolsa de terciopelo ajado, había un tesoro de monedas antiguas. No era una fortuna inmensa, pero para ella era más de lo que había visto en toda su vida. Era comida para Santiago, era ropa de abrigo, era leña para el invierno,
Eran medicinas. Era la supervivencia inmediata, una respuesta tangible y pesada a sus plegarias más desesperadas. Pero debajo de la bolsa, envuelto en un paño de lino amarillento, yacía el verdadero secreto. No era oro ni joyas. Eran dos objetos que parecían mucho más humildes, pero que emanaban un aura de inmensa importancia. Uno era un diario grueso, encuadernado en cuero oscuro y agrietado por la edad. El otro era un fajo de documentos, doblados y sellados con el imponente sello de cera roja del antiguo gobierno virreinal. Elena sacó el diario con una delicadeza casi sagrada. El cuero estaba frío al troque. Pasó los dedos por la cubierta, sintiendo el peso no solo del objeto, sino de las generaciones de silencio y miedo que lo habían mantenido oculto. Comprendió en ese instante que las monedas eran solo el cebo, la ayuda para el presente. El verdadero poder, la llave de su futuro y la explicación de su pasado, se encontraba encerrado en las páginas de aquel libro y en los pliegues de aquellos documentos oficiales. La supervivencia, como una mala hierba, tiene formas de abrirse paso incluso en la tierra más yerma, y las noticias, como sus semillas, viajan con el viento. Un leñador que se aventuró demasiado cerca de la casona juró haber visto una luz en las ventanas. Un niño que perseguía un conejo habló de humo saliendo de una chimenea. Pronto los susurros se convirtieron en un rumor, una historia que crecía y se embellecía en cada boca del pueblo. La viuda loca no solo había sobrevivido a la casa maldita, sino que había encontrado el legendario tesoro de los Vargas, un cofre repleto del oro de los virreyes. El rumor, untuoso y brillante como el aceite, no tardó en llegar a los oídos de don Ricardo Montenegro. Se deslizó en su hacienda mientras él saboreaba un brandy añejo en una copa de cristal de Bohemia, y la idea se prendió en su mente con la avidez de una llama seca. ¿Un tesoro? La posibilidad le pareció primero un disparate, pero luego, la codicia, que era el verdadero motor de su alma, comenzó a susurrarle que ninguna historia es del todo falsa. La insistencia de la mujer por quedarse en aquella pila de escombros cobraba ahora un nuevo y brillante sentido. La furia se apoderó de él, una rabia fría y calculadora. Se sintió burlado, estafado por una miserable viuda a la que había despojado de todo. ¿Cómo se atrevía esa insignificante criatura a poseer algo que él no tuviera? La idea de que un tesoro, por pequeño que fuera, estuviera oculto en unas tierras que consideraba suyas por derecho de conquista, era una afrenta personal, una espina clavada en el centro de su orgullo desmedido. El brandy se volvió amargo en su boca, y la opulencia de su salón, con sus alfombras persas y sus muebles de maderas exóticas, de repente le pareció insuficiente. No esperó al amanecer. La impaciencia de su codicia era un látigo que lo fustigaba a la acción. Convocó a sus 10 capataces más crueles, hombres cuya lealtad no se basaba en el respeto, sino en el miedo y en la promesa de participar en el botín. Montaron sus mejores caballos, no simples bestias de trabajo, sino ejemplares de pura sangre española, cuyos arneses de cuero relucían con apliques de plata maciza. Partieron en la oscuridad, una pequeña caballería del mal levantando una nube de polvo que se tragó la luz de la luna. Elena sintió su llegada mucho antes de verlos. Fue una vibración en la tierra, un temblor sordo que ascendió por las piedras de la casona y resonó en la cavidad de su pecho. Luego escuchó el trueno distante de los cascos, un sonido que no presagiaba lluvia, sino una tormenta de violencia y rapacidad. Su primer instinto fue el miedo, un pánico helado que amenazó con paralizarla. El recuerdo del rostro de don Ricardo, de su desprecio, de las llamas devorando su hogar, volvió a ella con una claridad aterradora. Pero algo había cambiado en ella. El miedo seguía ahí, un nudo frío en el estómago, pero ya no era el amo de sus acciones. En los últimos días, a la luz de una vela, había devorado las palabras del diario de su bisabuelo. Había sentido su dolor, su rabia, su impotencia. Había estudiado los títulos de propiedad y la confesión del escriba hasta memorizar cada palabra, cada sello. El conocimiento la había transformado. Ya no era una víctima a la deriva. Era la heredera de una injusticia y en sus manos sostenía las armas para enmendarla.
Con una calma que la sorprendió a sí misma, llevó a Santiago a la habitación más recóndita de la casa, una pequeña alcoba en el segundo piso. Le dio un beso en la frente y le susurró que jugara a los escondidos, que no hiciera ningún ruido hasta que ella volviera a por él. El niño, percibiendo la gravedad del momento, asintió con sus grandes ojos llenos de un miedo que le partió el alma. Cerró la puerta tras de sí, convirtiendo la casona ya no en un refugio, sino en su fortaleza, en el campo de batalla que ella misma había elegido. Descendió la gran escalera de mármol agrietado justo cuando la puerta principal estallaba hacia adentro, arrancada de sus goznes por la fuerza bruta de una patada. La luz de las antorchas inundó el vestíbulo, proyectando sombras monstruosas y danzantes. Don Ricardo entró el primero, su silueta recortada contra el fuego, pareciendo más una aparición demoníaca que un hombre. Sus botas de cuero argentino, adornadas con espuelas de plata, resonaron sobre las baldosas rotas con una arrogancia profanadora. El olor a sudor de caballo y a violencia masculina invadió el aire rancio de la mansión. Sus hombres se desplegaron por el vestíbulo, sus rostros curtidos iluminados por las llamas, sus manos descansando sobre las culatas de las pistolas y los machetes que colgaban de sus cinturones. Eran una jauría de lobos esperando la orden de su líder para desgarrar a su presa. Miraron a su alrededor con desprecio, a los muebles cubiertos de sábanas, a las telarañas que colgaban como candelabros fantasmales, buscando con la mirada el brillo del oro que les habían prometido. Elena los esperó al pie de la escalera, sola, inmóvil, una figura menuda y oscura frente a la jauría invasora. No llevaba armas, solo el viejo diario de cuero presionado contra su pecho y los documentos guardados en el bolsillo de su adelanto. La luz de las antorchas hacía brillar sus ojos con una intensidad febril, la mirada de una mártir o de una reina a punto de dictar sentencia. La fragilidad de su figura era engañosa, emanaba una fuerza que ninguno de ellos supo interpretar. Don Ricardo se detuvo a pocos metros de ella, una sonrisa de triunfo cruel curvando sus labios bajo el bigote espeso. La recorrió con la mirada, desde sus pies descalzos hasta su rostro pálido, saboreando su aparente vulnerabilidad. Para él, ella no era más que el último obstáculo, una molestia final antes de apoderarse de la riqueza que por derecho de poder creía que le pertenecía. «Así que es verdad», dijo, su voz untosa y llena de un falso lamento. «Pobre viuda, obligada a vivir en esta tumba, pero tu sufrimiento ha terminado. He venido a liberarte de tu carga. Entrégame el tesoro que has encontrado y te permitiré marcharte de aquí con vida. Una muestra de mi infinita generosidad». Elena sintió la bilis de la rabia subir por su garganta, pero su voz, cuando respondió, fue tan fría y tranquila como la piedra de un sepulcro. «No hay ningún tesoro de oro en esta casa, señor Montenero. Se equivoca. El único tesoro que aquí se esconde es uno que su codicia no puede comprender ni su dinero comprar». La sonrisa de don Ricardo se desvaneció, reemplazada por una máscara de impaciencia. «No tengo tiempo para tus acertijos de campesina, mujer. Mis hombres y yo hemos olido el oro, y no nos iremos sin él. Registrad cada rincón de este maldito mausoleo», ordenó a sus hombres. «Arrancad las tablas del suelo si es preciso, derribad los muros, quiero lo que es mío». Los hombres comenzaron a moverse, volcando muebles y rasgando las sábanas que los cubrían, el sonido de la destrucción llenando el silencio sagrado del vestíbulo. Pero Elena levantó una mano, y su siguiente frase los detuvo en seco. «Lo que usted busca no está en las paredes ni bajo el suelo, está aquí», dijo, levantando el diario de cuero. «Es la verdad, y le aseguro que es mucho más valiosa y mucho más peligrosa que cualquier cantidad de oro». Un silencio tenso se apoderó de la estancia. Don Ricardo la miró, perplejo por un instante, antes de soltar una carcajada áspera y despectiva. «¿Un libro? ¿Me amenazas con un maldito libro viejo? Definitivamente la soledad de esta casa te ha robado el juicio. Dame eso y deja de decir estupideces». Avanzó hacia ella con la intención de arrebatárselo, su corpulenta figura proyectando una sombra que amenazaba con engullirla. Pero Elena no retrocedió.
Abrió el diario con manos firmes y con una voz clara que resonó en todo el salón, comenzó a leer. Miércoles, 12 de abril de 1821. Hoy, el hombre al que llamaba hermano, Ricardo Montenegro, el primero de su nombre, me ha asestado la más vil de las puñaladas. Con la complicidad del juez coronado y un escriba de alma vendida, ha registrado a su nombre los títulos de mis tierras, las tierras de la Vega que han pertenecido a mi familia desde tiempos inmemoriales. El nombre de su abuelo, pronunciado en voz alta en aquel lugar, golpeó a don Ricardo como un latigazo. Se detuvo en seco, su rostro congestionado por una repentina oleada de furia y desconcierto. Sus hombres también se quedaron quietos, intercambiando miradas incómodas, sintiendo que estaban presenciando algo para lo que no estaban preparados. La atmósfera había cambiado, ya no era un simple saqueo, sino una especie de juicio fantasmal. «¡Cállate!», rugió él, la voz rota por una emoción que no supo controlar. «Son las mentiras de un hombre débil y fracasado, calumnias escritas para consolar su propia ineptitud. Mi abuelo fue un pionero, un hombre que construyó un imperio con su sudor». Su defensa sonaba hueca, desesperada, una bravuconada para acallar el veneno de la duda que comenzaba a extenderse por la sala. «¿Un imperio construido con sudor?», replicó Elena, y por primera vez un rastro de acero afilado se coló en su voz. «No, señor, un imperio construido sobre el papel robado, un imperio regado con las lágrimas de mi familia». Y con un movimiento rápido sacó del delantal el fajo de documentos, los desplegó sobre una mesa cubierta de polvo, revelando la caligrafía antigua y sobre todo el imponente sello de cera roja del gobierno virreinal, intacto y desafiante. Don Ricardo se quedó paralizado, reconocía el sello. Cualquier hombre de su posición, cuya fortuna dependía de títulos y escrituras, conocía el poder irrevocable de aquel símbolo. Se acercó a la mesa como un hombre que camina al patíbulo, sus ojos fijos en los documentos que desmentían toda su existencia. Vio la firma temblorosa del escriba en la confesión, vio los lindes y las medidas en los títulos originales, vio la verdad, innegable y brutal. El color de su rostro desapareció, el sudor frío perló su frente. Todo su mundo, su nombre, su riqueza obscena, su estatus de semidios en la región, todo se apoyaba sobre los cimientos de aquella mentira primordial. Y aquella mujer, aquella viuda insignificante, a la que él había aplastado como a un insecto, acababa de demoler esos cimientos con un puñado de papeles amarillentos. Sus hombres observaban la escena en silencio. Vieron la transformación en el rostro de su patrón, la arrogancia evaporándose para dejar al descubierto el pánico desnudo de un impostor descubierto. Su lealtad, comprada con monedas y sostenida por el miedo, comenzó a vacilar. Ya no veían a un líder poderoso, sino a un hombre cuyo poder era un espejismo a punto de desvanecerse. En un último espasmo de rabia impotente, don Ricardo levantó la mano como para barrer los documentos de la mesa, para destruir la prueba de su deshonra. Pero Elena fue más rápida, colocó su mano firmemente sobre los papeles. No era una mano temblorosa de víctima, sino la mano firme de una guardiana. Sus miradas se encontraron sobre la mesa, y en los ojos de ella, él no vio miedo, sino una piedad fría y un triunfo absoluto. «Estos documentos irán a la capital», dijo ella, con una calma devastadora. «La justicia, tarde o temprano, reconocerá la verdad. Todos sabrán quién es usted en realidad. No el dueño de estas tierras, sino el nieto de un ladrón». Cada palabra era un clavo en el ataúd de su reputación. El aire pareció salir de los pulmones de don Ricardo. Miró a sus hombres, buscando apoyo, pero solo encontró miradas evasivas. Su autoridad se había hecho añicos. «Váyanse», susurró Elena, dirigiéndose no a él, sino a sus capataces. «No hay nada para ustedes aquí». Esta disputa no es la vuestra. Uno a uno, sin decir palabra, los hombres comenzaron a retroceder. Bajaron sus antorchas, dieron media vuelta y salieron del vestíbulo, abandonando a su patrón en medio de los escombros de su propio legado. El sonido de sus pasos al alejarse fue la sentencia final. Don Ricardo se quedó solo, una figura patética y encogida en medio del vasto salón.
El hombre que había llegado como un conquistador montado en un corcel de guerra se había convertido en un rey desnudo. Levantó la vista hacia Helena, y en sus ojos ya no había rabia, solo un vacío inmenso, el abismo de un hombre que lo ha perdido todo, no por la fuerza de las armas, sino por el peso insoportable de la verdad. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y salió tropezando de la casona. Caminó a través de la puerta rota, más allá de los restos de su arrogancia, y se perdió en la oscuridad de la noche. No hubo un grito, no hubo una última amenaza. Su derrota fue silenciosa, absoluta y, para el alma herida de Helena, profundamente catártica. La casona de los olvidos por fin estaba en paz. Cuando el último de los capataces desapareció en la noche, llevándose consigo los ecos de la arrogancia y el poder desmoronado, un silencio profundo y sanador descendió sobre la casona. Era un silencio diferente al que Helena había conocido antes. No era el silencio del abandono o del miedo, sino la quietud solemne que sigue a una tormenta purificadora. El aire, aún cargado con el olor a sudor de caballo y a antorchas extinguidas, parecía limpiarse lentamente, respirando por primera vez en casi un siglo sin el peso de la mentira. Helena permaneció inmóvil, con la mano aún sobre los documentos, sintiendo el latido de la verdad bajo la yema de sus dedos. No sintió euforia, ni el arrebato de la venganza cumplida. En su lugar, una calma inmensa, casi agotadora, la invadió. Era la calma de un soldado tras una batalla ganada, no con la espada, sino con el alma. El peso del diario en su otra mano parecía haberse aligerado, como si el espíritu de su bisabuelo, al ser finalmente escuchado, hubiera encontrado la paz. Subió las escaleras con pasos lentos, cada uno un eco en la vasta penumbra, sintiendo cómo los muros de la vieja mansión ya no la observaban como a una extraña, sino que la acogían como a su legítima y victoriosa señora. Encontró a Santiago dormido en la alcoba, acurrucado como un animalillo en su nido, ajeno a la guerra que se había librado en el piso de abajo. Al verlo, el corazón de Helena se desbordó de un amor tan feroz y tan tierno que le robó el aliento. Todo había sido por él, por su futuro, por el derecho a que creciera en un mundo donde la dignidad no fuera un lujo reservado para los poderosos. Lo tomó en brazos con cuidado, y el calor de su pequeño cuerpo contra el suyo fue la única recompensa que su corazón anhelaba. El viaje a la capital fue un acto de fe. Con las pocas monedas que había encontrado, pagó un pasaje en una carreta que traqueteaba por caminos polvorientos, llevando consigo su tesoro de papel y la esperanza de una comunidad entera. La ciudad la recibió con su estruendo de carretas, el bullicio de 1000 conversaciones y el olor a carbón y a progreso. Un mundo tan ajeno a su vida que se sintió como una hormiga en un palacio de gigantes. Pero el miedo que antes la habría paralizado, ahora era solo un murmullo lejano, ahogado por la claridad de su propósito. Ante los funcionarios del gobierno, hombres de bigotes encerados y trajes oscuros que la miraban desde detrás de imponentes escritorios de caoba, Helena no se amilanó. Desplegó los documentos con la misma firmeza con la que lo había hecho ante don Ricardo. Narró su historia no como una súplica, sino como un testimonio. Su voz, aunque suave, estaba cargada con el peso de generaciones de injusticia. Y su honestidad era una luz tan brillante que ni la burocracia más cínica pudo ignorarla. La justicia, para sorpresa de muchos, actuó. Los sellos virreinales eran irrefutables, la confesión del escriba demoledora. Peritos calígrafos confirmaron la autenticidad de cada firma, y los viejos libros de registros desempolvados en archivos olvidados corroboraron la historia del diario. La caída de la Casa Montenegro no fue un estruendo, sino un lento y humillante desmoronamiento, como el de una estatua carcomida por dentro que finalmente se convierte en polvo. A don Ricardo le fue arrebatado todo lo que definía su existencia. Primero, las tierras, devueltas a su legítima dueña. Luego, su inmensa hacienda, con sus establos de caballos andaluces y sus salones adornados con tapices flamencos, fue subastada para pagar las deudas y los impuestos acumulados durante décadas de fraude. Vio cómo sus muebles de maderas preciosas eran vendidos por una fracción de su valor.
y sus copas de cristal de bacará pasaban a manos de nuevos ricos que lo miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Su castigo final no fue la cárcel, sino el anonimato. Se convirtió en un fantasma en su propio pueblo, un hombre despojado de su apellido. Y de su poder, la gente ya no bajaba la mirada a su paso, simplemente no lo veían. Lo vieron por última vez marchándose a pie por el mismo camino por el que Helena había llegado, llevando un pequeño hatillo, un hombre reducido a la misma miseria que él había infligido a tantos otros. La justicia poética de la vida le había dado el más cruel y merecido de los finales. Helena regresó no como una viuda desamparada, sino como una matriarca. Pero en lugar de acumular el poder que había recuperado, lo compartió. Siguiendo el mapa de los viejos títulos, restituyó a cada familia de campesinos las parcelas que les habían pertenecido a sus abuelos antes del gran robo. Se quedó únicamente con la casona y las tierras que la rodeaban, lo suficiente para asegurar un porvenir digno para ella y para su hijo. Pasaron los años, y con ellos las estaciones fueron sanando las cicatrices de la tierra y de la gente. La casona de los olvidos floreció bajo el cuidado de Helena. Las paredes fueron encaladas, los jardines, antes una selva de espinos, se llenaron del perfume de las rosas y las gardenias, y las ventanas rotas fueron reemplazadas por cristales que reflejaban un cielo azul y esperanzador. El olor a moho y a polvo fue reemplazado por el aroma a pan recién horneado y a guisos de hierbas frescas. La gran mansión, antes tumba de secretos, se convirtió en el corazón palpitante de la comunidad. Helena transformó el gran salón de baile en la primera escuela de la región, donde los hijos de los campesinos, incluido su propio Santiago, aprendían a leer y a escribir, adquiriendo las herramientas para que nadie pudiera volver a engañarlos con papeles firmados en la oscuridad. El sonido de las risas infantiles resonaba ahora donde antes solo había habido el lamento del viento. Santiago creció hasta convertirse en un joven fuerte y justo, con la bondad de su padre en la mirada y la inteligencia indomable de su madre en el espíritu. Se convirtió en maestro en la misma escuela que su madre había fundado, enseñando no solo letras y números, sino también la historia de su familia, una lección viva sobre cómo la verdad, por muy profundo que esté enterrada, siempre encuentra el camino hacia la luz. Helena envejeció con la gracia de un árbol que ha resistido muchas tormentas. Su rostro se surcó de arrugas que contaban una historia de dolor y de triunfo, y sus ojos, antes nublados por el miedo, ahora brillaban con una sabiduría serena. No gobernaba con decretos ni con miedo, sino con el ejemplo. La gente acudía a ella no por obligación, sino en busca de consejo, y su palabra era respetada como la ley más justa, pues sabían que había sido forjada en el fuego de la verdad. A menudo, en los atardeceres dorados, se sentaba en la galería de la casona mirando las tierras ahora fértiles y las casas de adobe de las que salía humo de los hogares. Veía a los niños correr por los campos, libres y sin miedo, y sentía una paz tan profunda que era casi una oración. Comprendió entonces que el verdadero tesoro del sótano no habían sido las monedas ni los documentos, sino la oportunidad de reescribir su destino y el de su gente. Y así, la casona de los olvidos, aquel esqueleto de piedra que una vez fue símbolo de una maldición, se transformó en un faro de esperanza. La historia de la viuda que desafió al cacique se convirtió en leyenda, susurrada de padres a hijos, para recordarles que no hay poder más grande que la verdad, ni fortaleza más inexpugnable que el amor de una madre dispuesta a enfrentar cualquier oscuridad por el futuro de sus hijos. Así, la casona de los olvidos, aquel esqueleto de piedra que una vez fue el símbolo de una maldición, se transformó en un faro de esperanza. La historia de Helena y su viaje a través de la desolación nos enseña una lección tan antigua como las propias piedras, que la verdadera riqueza nunca reside en el oro que se puede robar o en las tierras que se pueden usurpar. La opulencia de don Ricardo, con sus caballos de pura sangre y sus espuelas de plata, no era más que un decorado hueco, un castillo de naipes construido sobre el viento de una mentira. El verdadero tesoro que aguardaba en las profundidades de aquella casa no eran las monedas de plata, sino la verdad, un poder que una vez desenterrado no puede ser arrebatado. Helena no venció a su enemigo con un arma, sino con la palabra escrita, con la memoria de un hombre justo y el peso inmutable de la historia.
Su victoria nos recuerda que la ignorancia es la cadena más pesada, pero el conocimiento es la llave que puede liberar no solo a una persona, sino generaciones enteras. En su viaje, Elena no solo reclamó una herencia material, sino que forjó su propia alma en el crisol de la adversidad. La mujer frágil y temerosa que huyó de la miseria murió en algún lugar del camino polvoriento hacia la casona. En su lugar, nació una matriarca cuya fuerza no emanaba del poder sobre los demás, sino de la responsabilidad hacia ellos. Descubrió que la verdadera fortaleza no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él, impulsada por un amor más grande que cualquier terror. Su justicia no fue un acto de venganza, sino de restauración. No buscó humillar a su enemigo por placer, sino devolver el equilibrio a un mundo que lo había perdido. Al compartir la tierra y transformar la mansión en una escuela, demostró que la herencia más valiosa que podemos dejar no son las posesiones, sino las oportunidades. Plantó semillas de conocimiento en las mentes de los niños, asegurándose de que la oscuridad que había afligido a su familia nunca más encontrara un terreno fértil donde crecer. Cada uno de nosotros tiene en algún rincón de su vida una casona de los olvidos. Un lugar de dolor, un secreto familiar, un miedo que nos paraliza y nos prohíbe avanzar. La historia de Elena es una invitación a tomar la antorcha de nuestro coraje y descender a esos sótanos personales. Nos anima a abrir los cofres que nuestros ancestros sellaron por temor y a leer las verdades que contienen, por dolorosas que sean, porque solo en esa verdad encontraremos nuestra auténtica liberación. La fuerza que la impulsó a través de la noche más oscura no fue la codicia ni el odio, sino la fuerza más primigenia y poderosa del universo, el amor incondicional de una madre por su hijo. Fue la visión del rostro febril de Santiago lo que le dio el valor para enfrentarse a los fantasmas, tanto a los de las leyendas como a los de carne y hueso. Su amor no fue un refugio pasivo, sino un arma activa, una brújula que siempre apuntaba hacia la esperanza, incluso cuando el horizonte era solo negrura. Al final, el legado de Elena no quedó grabado en la piedra ni en los títulos de propiedad, sino en los corazones de su gente. Se convirtió en la prueba viviente de que un solo individuo, armado con la verdad y la determinación, puede desmantelar imperios de injusticia. Su vida nos enseña que el poder más duradero no es el que se impone por la fuerza, sino el que se gana a través de la integridad, la compasión y el servicio a los demás. La casona de la esperanza sigue en pie, no como un monumento al pasado, sino como una promesa para el futuro. Un recordatorio de que sin importar cuán profunda sea la oscuridad o cuán larga haya sido la noche, siempre hay un amanecer esperando para aquellos que tienen el valor de luchar por él. La historia de Elena es la historia de todos nosotros, la eterna lucha entre el olvido y la memoria, entre la opresión y la libertad. Si esta historia ha tocado tu corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal, a compartir este mensaje y a darle a me gusta para que la luz de la esperanza llegue a más personas. El viaje de Elena nos ha dejado una profunda lección sobre el poder de la verdad y la resiliencia del espíritu humano. Cuéntanos en los comentarios qué lección te llevas de este viaje. Queremos leer tu historia.